Muchas gracias, senador presidente. Compañeras y compañeros senadores, el dictamen que hoy estamos discutiendo sintetiza de manera muy nítida la visión patrimonialista que sobre los asuntos públicos han impuesto el actual gobierno y sus aliados políticos. La nación pierde el dominio sobre el petróleo y la electricidad. Pemex y Comisión Federal de Electricidad dejan de ser organismos públicos propiedad de la nación para constituirse en empresas productivas del Estado, propiedad exclusiva del gobierno federal, y como tales se manejarán. Las contraprestaciones y regalías que las empresas pagarán se entregarán a un fondo, el Fondo Mexicano del Petróleo, que no formará parte de la administración pública y que estará sujeto a la legislación civil y mercantil, donde los integrantes del consejo de este fondo no serán considerados servidores públicos y actuarán de manera independiente de la legislación que regula a los entes públicos, actuando como un particular que establecerá relación con otros particulares, disponiendo discrecional y arbitrariamente de recursos públicos. Este fondo y el Ejecutivo se arrogan hoy las facultades exclusivas que competen al Congreso de la Unión al fijar las regalías y contraprestaciones, que les guste o no, son recursos públicos sobre los que el Congreso de la Unión y en particular la Cámara de Diputados deben de legislar cada año, tanto en la Ley de Ingresos como en el presupuesto de egresos de la Federación. A estas irregularidades se suma la discrecionalidad en el manejo de los recursos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que manejará sin ningún control ni fiscalización parlamentario estos recursos, manteniendo como reservada toda la información referida al manejo de los contratos y su asignación. A lo largo de meses, el Ejecutivo Federal y sus aliados sostuvieron que para fortalecer a Petróleos Mexicanos era necesaria su modernización y para ello habría que establecer un nuevo régimen fiscal que quitara la enorme carga impositiva que limitaba el desarrollo de la empresa, lo cual no viene contenido en este dictamen. Y por el contrario, se mantiene la actual sobrecarga fiscal sobre Pemex por parte de la Secretaría de Hacienda, que durante los últimos 15 años ha sangrado a esta empresa, la que ha entregado en promedio el 60% de total de sus ventas, con lo que se ha eliminado cualquier posibilidad para su desarrollo, crecimiento tecnológico y fortalecimiento financiero. Al igual que en otros dictámenes que hemos discutido en estos días, se vuelve a incurrir en la simulación. Y aunque actualmente el dictamen propone eliminar el pago de 7 derechos que actualmente afronta la empresa, se crean nuevos impuestos que se aplicarán con dos nuevas fórmulas, el de utilidad compartida y el de extracción de hidrocarburos, a lo que se suma el pago del impuesto sobre la renta que ahora también tendrá que pagar Pemex, más la nueva contribución denominada dividendo estatal, con lo cual la carga fiscal sobre Pemex continuará siendo exactamente la misma en términos absolutos y en términos relativos. Se trata de un régimen fiscal confiscatorio que continuará debilitando a la empresa. Esta situación no tiene comparación a nivel internacional. Por ejemplo, en 2012 Petróleos Mexicanos tuvo una carga fiscal de alrededor del 67% sobre sus ventas totales, mientras que Petróleos de Venezuela pagó el 39%,
Petrobras en Brasil el 33%, Statoil en Noruega el 19% y Ecopetrol en Colombia solo el 11% sobre sus utilidades. Adicionalmente, y en términos comparativos, el tratamiento impositivo de pago de derechos establecido en el dictamen operará de manera desfavorable para Pemex con relación a las empresas privadas, ya que principalmente el pago de los nuevos derechos y el dividendo estatal la harán débil frente a las utilidades que obtendrá el sector privado, a quien se le crea un régimen fiscal de privilegios con tasa cero de IVA, con un régimen de consolidación fiscal y el pago en promedio de regalías del 14% sobre las utilidades de los contratos, cuando en otros países como Canadá el pago de regalías alcanza el 45%. Con ello se lleva a Pemex a su desmantelamiento total y a una condición de debilidad en la competencia ante las multinacionales. Se pretende que Pemex continúe aportando el 34% de los ingresos totales del gobierno, en tanto que la ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo se establece que los recursos presupuestales necesarios para cubrir estos gastos deberían de venir de las contraprestaciones, lo cual será muy difícil, ya que buena parte de la renta petrolera pasará a manos de empresas privadas, fundamentalmente extranjeras. A esto se suma que el fondo se administrará como un particular y que las resoluciones y actos que éste incurra no serán considerados como actos de autoridad. Este fondo, que se pretendía fuera un instrumento del Estado mexicano para recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de la explotación de hidrocarburos con excepción de los impuestos, se conducirá por un comité técnico integrado por 7 miembros. Estará el secretario de Hacienda, el de Energía, el gobernador de Banco de México y 4 miembros independientes designados por la mayoría calificada por el Senado a propuesta del presidente de la República, lo que en la práctica convertirá este fondo en una extensión del Ejecutivo Federal en turno, en virtud de que la información, su manejo y operación dependerá estrictamente de este Consejo y del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda. El fondo operará con un alto grado de discrecionalidad y opacidad. Todas sus resoluciones, y las adopten incluso los miembros independientes, no podrán ser objeto de fiscalización del Congreso y no serán sujetos, por lo tanto, de rendición de cuentas ante ninguna autoridad. Van a decir que en cuestión de transparencia el dictamen obliga al Banco de México a publicar trimestralmente un informe de las actividades realizadas, así como los estados y la situación financiera, así como los montos de las transferencias, pero va a mantenerse como información reservada los contratos y los recursos a través de los cuales se asignan. O van a decir que los miembros del comité estarán sujetos a responsabilidad en el ejercicio de sus funciones cuando hagan daño o perjuicio a la hacienda pública, pero solo en aquellos casos en que se acredite dolo. Los contratos y prestaciones derivarán con toda claridad en el otorgamiento de concesiones, ya que estas licencias que se otorgarán sobre el territorio nacional para la extracción y venta de hidrocarburos por parte de las empresas privadas no pagarán ningún porcentaje sobre sus utilidades y el contratista se quedará con la totalidad de la producción. En el caso de los contratos de utilidad y de producción compartida, los contratistas privados podrán recuperar los costos de exploración fallida y deducirlos hasta obtener una exploración exitosa de hidrocarburos. Es decir, aquella cantaleta que nos estuvieron repitiendo de que lo que se buscara era combatir riesgos con el sector privado,
es una nueva mentira, ya que los inversionistas no correrán riesgo alguno, pues recuperarán los costos de exploración fallidos y se verán beneficiados cuando estos sean exitosos. Adicionalmente, se estima que resultado de estas medidas fiscales, el margen de utilidad neta para las empresas privadas será del 26%, mientras que para Petróleos Mexicanos se estima una pérdida de menos 5.7%. En el dictamen se incorporó un título cuarto en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos que propone incluir el impuesto de exploración y extracción de hidrocarburos, el cual dará paso a la creación del Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos. Estos recursos, dicen, no se incluirán en la recaudación federal participable y se distribuirán entre las entidades federativas adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y a los municipios donde se encuentren las áreas contractuales o de asignación. Y se obtendrán los fondos de un impuesto de 1,500 pesos mensuales por kilómetro cuadrado de exploración y 6,000 pesos mensuales por kilómetro cuadrado de extracción. Esta, lamento decirlo, y es una de las diferencias que tengo con mi compañero Fernando Mayans, no es sino una nueva zanahoria para atraer el voto de senadores de distintos estados. Hoy este fondo es una ficción. No se conocen las reglas de operación del mismo. No se establece una estimación por parte de la Secretaría de Hacienda de los ingresos que se esperan aplicar. Y más aún, en este fondo y en las reglas de operación que deben existir, no se contemplan las responsabilidades de las empresas frente a actividades que puedan generar fenómenos de contaminación, episodios catastróficos como los derrames petroleros, la contaminación de mantos acuíferos, el daño en reservas, en los incendios forestales, porque no se asume ningún compromiso con la población. Ya veremos en el presupuesto del próximo año cómo no se ejercerán los recursos y esos miles de millones que se ofrecieron a los estados petroleros se van a convertir en papel. En síntesis, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se apropia de la renta petrolera y su destino. No se respetan los equilibrios entre los poderes de la Unión. Se vuelve a centralizar en el Ejecutivo funciones que competen al Congreso sin ningún contrapeso legislativo. Se violenta la legalidad en materia de ingresos y gastos de recursos públicos y más aún, todos los actos de este fondo no serán sujetos del control del Congreso de la Unión. Prevalecerá la opacidad de las decisiones en el nuevo mercado energético y seguirá pendiente. Lo que se pretendía era el objetivo fundamental de esta reforma: crear un nuevo régimen fiscal a Petróleos Mexicanos que le permitiera su fortalecimiento financiero, su desarrollo tecnológico y competir en condiciones de apertura del mercado en igualdad con las empresas privadas. Hoy, los consorcios privados, las multinacionales extranjeras, gozarán, como lo han hecho todos los monopolios en este país, de un régimen fiscal de privilegios, en tanto la sangría a Petróleos Mexicanos continuará dejando la carga fiscal de lo que es el gasto público de nuestro país en Pemex en el 34% hasta que se acabe en la gallina de los huevos de oro y en el pago de los millones de mexicanas y mexicanos que somos los causantes cautivos que sostenemos las finanzas públicas del país. Por eso, mi voto será en contra. Muchas gracias. Gracias, senador Alejandro.